Hola, hola, bienvenidos a tu canal El Faro Informativo, el canal que te informa diariamente con las mejores y más impactantes noticias de Venezuela y el mundo. Y hoy no va a ser la excepción porque te traigo una notición que ha recorrido toda América. Así que presta mucha, pero mucha atención. Pese a la negativa con la que Maduro y su combo tomaron la gran noticia, lo cierto es que esto no tiene vuelta atrás. Su amiguito Evo Morales decidió renunciar al cargo por la fuerte presión que ejerció el pueblo boliviano. Decisión que fue apoyada por las Fuerzas Armadas de ese país. Como debe ser, así es señores, como debe ser, porque al fin y al cabo es la decisión del pueblo la que estos funcionarios deben de defender. Ante la noticia, el líder opositor venezolano Juan Guaidó no perdió oportunidad para decirle al régimen que las brisitas que pronosticaron se convirtieron en un huracán, pero esta vez la brisa cambió a favor de la democracia y la libertad. ¡Bravo por ellos! Quédate con nosotros para que conozcas de primera mano todos los detalles más importantes de esta noticia que ha conmocionado al mundo y cómo recibieron la noticia algunos de los opositores venezolanos. Pues te cuento que así reaccionó el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, de que Evo Morales anunciara nuevas elecciones en Bolivia. Lo que se siente es el huracán democrático en América Latina. Estas fueron palabras de Juan Guaidó. Brisa. Lo que se siente es el huracán democrático en América Latina. ¡Que viva Bolivia, la hija predilecta del Libertador! Así lo escribió el presidente interino de Venezuela en su cuenta de Twitter luego de que Evo Morales, asediado por las protestas, convocara a nuevas elecciones. Obviamente para este momento aún no se había producido la renuncia de Evo Morales. El líder opositor festejó así el triunfo de las protestas en Bolivia y el acatamiento de las recomendaciones de la OEA, cuya auditoría detectó irregularidades muy graves en la primera vuelta electoral del 20 de octubre y exigió nuevos comicios. La opinión de la OEA sobre el resultado de las elecciones fue lo que ocasionó el punto de quiebre en la situación del país que ya tenía más de 3 semanas en tensión. Luego de conocerse el dictamen de la OEA, Morales trató de arreglar el entuerto de las elecciones fraudulentas mediante una breve comparecencia en la que convocó una nueva cita con las urnas que se celebraría con un órgano electoral renovado ante las denuncias de fraude en la primera vuelta de las que se acusa al actual. He decidido convocar a nuevas elecciones. Estas fueron palabras del mandatario desde el hangar presidencial del Aeropuerto Internacional del Alto en la ciudad vecina de La Paz. Y en ese momento el mandatario compareció acompañado de representantes de movimientos sociales afines a su gobierno y dijo haberles consultado antes de tomar la decisión. Morales durante su anuncio también señaló que acordó la derogación de todos los miembros del Tribunal Supremo Electoral al que la oposición y comités cívicos acusan de fraude electoral en la victoria que concedió a Morales un cuarto mandato consecutivo hasta el año 2025. Al respecto, habría indicado que el Parlamento boliviano, el órgano competente para renovar el Tribunal Electoral, iniciaría próximamente el proceso para nombrar nuevos vocales y mencionó que adoptó esta decisión de nuevos comicios para bajar toda la tensión y pacificar Bolivia. Pero los enfrentamientos y las protestas que se iniciaron desde el día después de los comicios y que le ha costado la vida al menos 3 personas y 384 heridos, no se detuvieron y provocaron que Evo tomara la decisión irrevocable de renunciar a su cargo. Y así fue que el día domingo los titulares de los diarios de toda Latinoamérica anunciaban que el presidente de Bolivia, Evo Morales, había decidido renunciar a su cargo y el anuncio lo hizo desde su cuna política en la región central de Cochabamba después de 3 semanas de protesta contra su polémica reelección y tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas y la policía. Vamos a escuchar un poco lo que dijo. Renuncio a mi cargo de presidente para que Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho no sigan persiguiendo a dirigentes sociales. Estas fueron las palabras que dijo Morales a través de la televisión aludiendo a los líderes opositores que convocaron protestas en su contra, desatadas al día siguiente de los comicios del 20 de octubre. Y como habíamos mencionado un par de horas antes, Morales había convocado a nuevas elecciones tras la auditoría de la OEA, pero la medida no fue suficiente. Las Fuerzas Armadas y la policía solicitaron su renuncia sumándose a un pedido de líderes opositores. Luego de analizar la situación conflictiva interna, pedimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Estas fueron las palabras del general Calimán ante la prensa. Más tarde, el vicepresidente boliviano Álvaro García Linero dimitió también. Pero exactamente qué fue lo que desencadenó todo esto.
Bueno, ya te lo voy a contar. Primero, bien temprano, la OEA emitió en un comunicado: la primera ronda de las elecciones celebradas el 20 de octubre pasado debe de ser anulada y el proceso electoral debe de comenzar nuevamente. Tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración, entre ellas una nueva composición del órgano electoral. Según la OEA, entre los 4 elementos revisados, tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas, se encontraron irregularidades que varían desde muy graves hasta indicativas. La Fiscalía General de Bolivia abrió luego una causa contra los 7 miembros del Tribunal Supremo Electoral afines al presidente Evo Morales por su presunta responsabilidad en las irregularidades detectadas por la OEA. Morales, en el poder desde el año 2006, había accedido a un cuarto mandato hasta el 2025 en primera vuelta con el 47.8% de los votos y más de 10 puntos porcentuales por delante de Mesa con un 36.51% según el cómputo oficial objetado por la oposición. Pero por todo esto, los opositores, disconformes con los anuncios de nuevos comicios, pedían la renuncia de Morales. Luego atacaron la casa del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, en Potosí, al sureste, que tras lo ocurrido renunció a su cargo. Y en medio de una nueva ola de violencia, varios ministros y funcionarios habían renunciado en bloque a sus cargos. El ministro de Minería, César Navarro, presentó igualmente su renuncia luego de que su casa, también en Potosí, fuera incendiada por un grupo de opositores. Le siguió la renuncia del ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez. Las protestas posteriores a los comicios causaron 3 muertes y al menos 383 heridos, según la Defensoría del Pueblo. Y todo esto generó que la violencia se expandiera este domingo. Al menos 3 heridos, 1 por arma de fuego, dejó una emboscada en una zona del altiplano contra autobuses con opositores que viajaban hacia La Paz. Mientras tanto, en el Vaticano, el Papa Francisco había exhortado en su oración matutina a los bolivianos a esperar en paz y serenidad los resultados de la auditoría. Y tras conocerse el resultado, Estados Unidos pidió a la OEA que envíe una misión a Bolivia para asegurar que las nuevas elecciones sean libres y justas. En tanto, Cuba respaldó a su aliado Morales y llamó a condenar la aventura golpista del imperialismo y la oligarquía en Bolivia, según su Cancillería. Las protestas que estallaron tras los comicios comenzaron en la región oriental de Santa Cruz, la más rica de Bolivia, y se extendieron a otras ciudades, incluida La Paz. El sábado habían sido incendiadas las casas de 2 gobernadores partidarios de Morales, así como la de Esther, hermana del presidente, en Oruro, al sur de Bolivia. El sábado, Morales había convocado a los partidos opositores a un diálogo al que se negaron. Excluyeron a los poderosos comités cívicos regionales que los tenían cercados con protestas. Los paros causaron pérdidas por unos $12 millones según cifras oficiales. La oposición había rechazado la auditoría de la OEA por considerarla una decisión unilateral. Además, la oposición reprocha al mandatario que desconociera un referendo de 2016 en el que los bolivianos rechazaron la reelección indefinida. Un fallo en 2017 de un tribunal constitucional al fin le permitió ser candidato. Y mientras el país suramericano era el centro del caos y la anarquía, la jefa de televisión rusa RT le hacía una propuesta insólita a Evo Morales al ofrecerle trabajo de presentador en su programa televisivo. Te ofrezco a Morales un interesante trabajo como presentador en español de RT. Así lo afirmó Margarita Simoyán en el sistema de mensajes de Telegram. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, dirige desde hace un año un programa de entrevistas políticas en el canal en español RT, recordó Simoyán. Nunca se sabe qué nos va a deparar el futuro, comentó. Morales, de 60 años, el presidente latinoamericano que llevaba más tiempo en el poder, renunció el domingo en medio de violentas protestas y tras perder el apoyo del ejército y de la policía. RT, canal antes conocido como Russia Today, fue creado por el Kremlin para presentar el punto de vista de Moscú sobre los asuntos internacionales. El canal ha recibido varias advertencias de las autoridades de regulación del sector audiovisual británicas por sus coberturas sesgadas sobre la crisis en Siria o Ucrania. Finalmente, varios opositores venezolanos comentaron que las movilizaciones mediante el voto es una demostración de que sí se puede derrotar a un presidente que se cree todopoderoso, señaló el fundador de Avanzada Progresista, Henry Falcón. El mundo presencia el ejemplo de los bolivianos que creen en el poder del voto para sacar un presidente a través de mecanismos constitucionales, así lo subrayó. No hay poder, por más fuerte que sea, que pueda derrotar a un pueblo decidido a exigir un cambio en paz y democráticamente. Y con esto llegamos al final del video, pero pronto te traeré más información sobre los sucesos más importantes de Venezuela y el mundo.
Recuerda, comenta, comparte, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones, porque aquí en El Faro te enteras de las noticias más impactantes de Venezuela y el mundo. Chao, chao.